Buenas tardes, Karina, un gusto estar contigo. Hola, ¿cómo estás? Lo que ha declarado este juzgado es fundado en parte la demanda interpuesta por Imelda Julia Tumialán, ¿no? Y los demás para que se declare nulo esta investigación del Congreso contra la Junta y exhorta que se diga exactamente cuál es el concepto de causa grave. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que va a ocasionar como abogado procesalista? Explícanos, pero así como a niños. A ver, esta última parte de la resolución es una especie de pedido, recomendación, no es una orden que está haciendo el juzgado. Digamos que lo que se está recomendando en este caso es que el Congreso, a través de una ley, defina qué se considera causa grave y que quizás se puedan listar qué es causa grave y también allí donde se listen y se definan qué es una causal de falta grave, cuáles son las faltas que merezcan sanciones menores, ¿no? ¿Qué sería una falta no tan grave o qué sería una falta leve? Cierto es que en materia de procesos sancionadores existe... Por favor, para no confundirnos, pero lo cierto es que el PJ ha anulado la investigación del Congreso. ¿Eso sí es una sentencia o es algo que lo ha determinado? Se ha anulado esta investigación y lo que exhorta es que se defina qué es causa grave. Sí, es una sentencia en primera instancia. Imagino que el procurador o el abogado del Congreso de la República va a impugnar esta sentencia y la misma pues será revisada por una segunda instancia, por una sala constitucional en este caso. Mientras tanto, esta sentencia pues tiene, al tratarse de un proceso de amparo, tiene efectos y entendemos que se va a paralizar cualquier proceso seguido contra la Junta Nacional de Justicia, o en todo caso debiera paralizarse. Y tú me estabas explicando, porque aquí en el punto número 3 dice exhortar al Congreso de la República para que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que constituirían causa grave para la remoción en sus cargos conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Entonces se le está exhortando. Esto de causa grave debería ser legislado y decirse exactamente qué es causa grave. A eso iba con mi comentario previo. En materia de procesos sancionadores, hay un principio que nos dice que las faltas o los delitos, incluyendo si involucramos también materia penal, deben estar específicamente señalados. Yo no puedo, por analogía, por extensión o por interpretación, sancionar una conducta que no está identificada como falta. Y a su vez, también tengo que identificar la sanción que corresponde a esa falta. Y ahí es donde quizás creo que hay algo de confusión, porque estos procesos de destitución que se generan en el Congreso son una especie de juicios políticos, no necesariamente califican como procesos administrativos sancionadores. Quizás hubiera que retroceder un poco más para determinar en qué supuestos sí se deben exigir este tipo de precisión y en cuáles no. Porque allí donde se exige, por ejemplo, qué cosa es una falta grave para que el Congreso pueda destituir, también pudiéramos utilizar esa misma lógica para exigirle al Congreso que regule cuáles son las causales para, por ejemplo, destituir un presidente. Porque las faltas graves o esta famosa incapacidad moral tampoco está definida. Entonces,
Lo que hace el Congreso son juicios políticos, no procesos administrativos sancionadores, y quizás por ahí es donde habría que hacer esta evaluación. La segunda instancia probablemente, en función a los agravios que el procurador del Congreso plantee, puede darnos algunas luces más sobre cómo resolver estas diferencias entre un proceso sancionador y estos juicios políticos que el Congreso lleva a cabo. Entonces, a tu juicio, esto de tipificar exactamente 1, 2, 3, 4 en causa grave no debería hacerse en un foro político. Sí, digamos, pues en todo caso habría que fijar posición pensando en una trazabilidad para procesos similares, ¿no? O sea, a mí me preocupa a partir de esta sentencia que pareciera que los resultados a nivel de fiscalía, a nivel de poder judicial, en materia política, se van moviendo conforme también se mueven las situaciones de poder en el ámbito político. Hace unos meses parecía que el Poder Judicial, incluso a nivel de justicia constitucional, venía alineado con quienes en ese momento dirigían pues el Ministerio Público, y el Congreso también iba alineado en esa posición, y todos los fallos parecían estar favorables, digamos, a ese grupo de poder. Hoy día que ese grupo de poder cae, como que las decisiones judiciales también cambian de sentido, pero atrás de todo eso hay una institucionalidad que defender que creo que no se está cuidando mucho, ¿no? Hay que pensar que los procesos legales y los procesos políticos que hoy se aplican, también van a aplicar en el futuro a distintos personajes que toquen ser pues evaluados llegado el momento, y no necesariamente moverse al ritmo de las olas políticas que hoy día prevalecen, ¿no? Ujú. Y esto tú me decías que es en primera instancia, sin embargo, sí, de todas maneras se tiene que detener el proceso en el Congreso de la República, pero no para en el Poder Judicial. Se puede apelar y dependiendo de la segunda instancia vemos si procede o no procede. Sí, y allí sí es quizás prudente y oportuno diferenciar lo que es un proceso judicial normal, digamos un proceso penal, un proceso civil, de lo que es la justicia constitucional. Cuando en un proceso civil sale una resolución, una sentencia, la apelación suspende los efectos de esa sentencia. En materia constitucional, una apelación de sentencia no suspende los efectos de esta, y por lo tanto debe ejecutarse. Entonces, al tratarse esta resolución de una sentencia que se declara nulo el proceso que se sigue contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, debe ejecutarse esa sentencia, es decir, debe paralizarse el proceso que se sigue contra estos señores de la Junta Nacional, y solo se reabrirá ese caso en la medida que una sentencia de segunda instancia revoque lo que hoy ha decidido este juez constitucional. Muy bien, pero este caso, el que se está llevando en este momento, ¿en el Congreso se puede plantear otro caso que no sea causa grave, que sea una causa específica? A ver, habría que entender bien la extensión de esta exhortación y conocer en extenso el sentido de esta sentencia, ¿ya? Y ahí sí advierto un riesgo. Allí donde el fundamento de la sentencia sea que como quiera que no está tipificado que es falta grave y por lo tanto no puedo sancionar porque no sabemos qué conductas califican como falta grave, y por eso te declaro fundado el amparo, y por eso además te exhorto que tipifiques que es falta grave, allí donde abramos un nuevo proceso sin tener previamente tipificadas las conductas, tenemos el riesgo de que se vuelva a presentar un amparo y que se vuelva a anular el procedimiento que eventualmente se abra.
Entonces es riesgoso. Yo creo que lo mejor es litigar esta sentencia, y allí donde la Procuraduría del Congreso considere que tiene argumentos para defender que no es necesario tipificar que es falta grave, pues así deberá expresarlo en su recurso de apelación.